servicio. ¿Y esto qué quiere decir? Esto hace referencia a que propiamente tiene como característica esencial que el trabajador realiza el trabajo de manera personal, ¿verdad? Entonces ¿qué quiere decir esto? Que lo tiene que hacer él, no puede delegar, en este caso, la prestación de servicio a través de otra persona o de un tercero, y que nadie más puede sustituirlo si no existe la autorización. Entonces creo que lo habíamos, ¿verdad? Si no mal recuerdo, ¿verdad? En este caso, en mi caso, ¿verdad? Yo fui contratado para darles el curso de Derecho Laboral 1 y pues yo soy el encargado de darlo, ¿verdad? No puede venir otra persona a darlo. La remuneración, que también que me recuerdo que lo vimos, ¿verdad? Que esto puede ser de manera semanal, quincenal o mensual, y que es una obligación esencial del trabajador. Pues trabajamos y lo que trae consecuencia, que nos pagan, ¿verdad? Ahora sí, vamos a entrar de lleno a las formas de los contratos de trabajo. Entonces, existen dos formas de los contratos de trabajo. En primer lugar, tenemos contrato que debe ser por escrito. En el caso de los contratos por escrito, que es lo que establece el código o la ley, que se debe redactar en 3 ejemplares. Y estos 3 ejemplares, ¿cómo se distribuyen? Uno, ¿para quién? Para el trabajador, para el patrono, y el otro es para la Dirección General del Trabajo, de la Dirección General de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo, anteriormente conocido en el decreto 15-70, Departamento Administrativo de Trabajo, ahora es la Dirección de Trabajo. Ahora bien, alguien que le dé lectura al artículo 28, por favor, del Código de Trabajo. Solo uno nada más. Buenas noches, Artículo 28. licenciado. Ay, Adelante, adelante, Alejandra. gracias. Artículo 28. En los demás casos, el contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares. Uno que debe de recoger cada parte en el acto de celebrarse y el otro que el patrono queda obligado a hacer llegar a la Dirección General de Trabajo según el decreto 15-70, Ajá. directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o renovación. Va, entonces, si me hacen favor, para los que les gusta hacer anotaciones en su código, arribita del artículo 28, colóquenle forma de los contratos. Entonces, ahí en el artículo 28 del Código de Trabajo tenemos la forma de los contratos. Existe un caso particular, que también lo vamos a ver el día de hoy, en el que se debe de realizar o se deben de elaborar planes. Esta, digamos, esta condicionante o este contrato adicional lo encontramos en el artículo 34, literal C. ¿Quién puede, perdón, literal D? ¿Quién puede leerlo? Artículo 34, literal D. Buenas noches, sí, Adelante. licenciado. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe celebrar por escrito los contratos de los trabajadores, del cual remitirá una copia o registrará el mismo ante el Ministerio de Trabajo o Previsión Social, con al menos 5 días de anticipación al embarque o salida de la República de los trabajadores guatemaltecos. Ok, entonces el único caso en el que se debe de presentar 4 ejemplares es cuando el trabajador, o en este caso, cuando el trabajador va a laborar en el extranjero. Entonces, si quiere arribita la literal D, colóquenle contrato en el extranjero para que ustedes lo sepan identificar. Y hagan la relación del artículo 28 y viceversa con el artículo 34, literal D. Bueno, ahora bien, obviamente, pues nos habla el Código de Trabajo de un contrato escrito. Pero veamos, ¿qué contiene el contrato escrito? Vámonos al artículo 29.
antes de que lo lean, ¿verdad? Pero digamos de manera general, ¿qué es lo que contiene un contrato por escrito? ¿O qué es lo que debe de contener? Entonces las generales, ¿verdad? Que en este caso son ¿de quién? ¿Del trabajador? Del trabajador, ajá. La fecha de inicio de la prestación de servicios, que lo vamos a hacer con otro color. Vamos a poner entonces las generales, la fecha de inicio, el servicio prestado. En este entonces, ¿qué es lo que va a ser el en este caso, en qué va a consistir el servicio que va a prestar el trabajador? Tenemos el salario, porque obviamente el contrato pues tiene que decir, ¿verdad ustedes? Y si no, ¿quién va a aceptar un puesto de trabajo sin saber? Y lugar y fecha de la suscripción y las firmas. Ahora bien, ¿dónde encontramos estos requisitos? En el artículo 29. Ahí vamos a encontrar detallados todos los requisitos que debe de llevar un contrato escrito. Entonces, si quieren, solo léame la literal A, B, C del artículo 29. Alguien, por favor. Buenas Con noches, gusto. licenciado. Gusto. Adelante. Artículo 29. El contrato escrito de trabajo debe contener A. Los nombres, apellidos, edad, sexo, estado civil, nacionalidad y vecindad de los contratantes. B. La fecha de la iniciación de la relación de trabajo. C. La indicación de los servicios que el trabajador se obliga a prestar o la naturaleza de la obra a ejecutar, especificando en lo posible las características y las condiciones del trabajo. Sí, D. ok. La D. Ajá, adelante. El lugar o los lugares donde deben presentarse los servicios o ejecutarse la obra. Y E. La designación precisa del lugar donde viva el trabajador cuando se le contrata para prestar sus servicios o ejecutar una obra en lugar distinto de aquel donde viva habitualmente. Ok, bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí. Bueno, y la otra forma de los contratos, que digamos que es una mala práctica porque a la larga resultan con algún tipo de repercusión o constituye una falta de trabajo, es verbal, ¿verdad? ¿Y aquí qué pasa con el contrato verbal? Que digamos, en este caso, hay inversión de la carga de la prueba. ¿Para quién? Para el patrono, porque el patrono debe de acreditar al momento de una demanda o de un juicio ordinario laboral que lo que dice el trabajador y las condiciones que él va a indicar sobre las cuales fue contratado o se inició la relación laboral son distintas a lo que el patrono puede argumentar. Es por eso la importancia de celebrar siempre un contrato por escrito. ¿Y cómo vamos a aprobar un contrato, en este caso, verbal? Alguien que me haga favor de leerse el artículo 30. Artículo 30. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. Ahora, esta es la parte importante. Adelante. El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y al efecto pueden ser testigos los trabajadores al servicio de un mismo patrón. Entonces, si quieren, en este segundo párrafo donde se indica el contrato verbal, colóquenle prueba del contrato verbal. Y si quieren, ahí a un lado del artículo 30, donde ustedes consideren pertinente, colóquenle inversión, carga de la prueba. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, digamos, de no elaborar un contrato por escrito? Entonces, ¿qué pasa si hay omisión de contrato?
Entonces se le va a imputar al patrono y ¿qué va a traer como consecuencia? Se presumirán por ciertas todas las estipulaciones que firme el trabajador. Si no hubiera algún medio o algún mecanismo que el patrono pueda contraargumentar lo que indica el patrono, el trabajador. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este caso al trabajador le pagan en efectivo y no por una cuenta o por medio de un cheque? Y por ejemplo, su salario es de 1000, bueno, no vamos a ponerle, su salario es de 5000 quetzales, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Lo despiden, pero no hay un contrato por escrito. Entonces el trabajador inicia su juicio ordinario laboral y él dice que va a ganar 8000 quetzales. Y en este caso, ¿qué es lo que sucede? Como la carga o la inversión de la prueba la tiene el patrono, y si él le paga por medio de efectivo, creen que él podrá acreditar o desacreditar lo que el trabajador manifiesta. De que va a poder, pueda que va a poder, pero que le va a costar acreditarlo, le va a costar. Es por eso ahora que si ustedes se dan cuenta, la modalidad ahora es pagar a través de acreditación de una cuenta bancaria o a través de cheque, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica, por ejemplo, aquellos que se dedican a un contrato para hora determinada, que en este caso el ejemplo más general sería de un maestro de obra o un albañil, por lo general, ¿cómo les pagan a estas personas? En efectivo, ¿verdad? En efectivo. En efectivo, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí la dificultad, ustedes que tienen visión de empresarios, la importancia de qué, uno, elaborar un contrato por escrito y otro, la manera de pagar es hacerlo a través de la acreditación en una cuenta monetaria o una cuenta monetaria o por cheque y también establecer un mecanismo para acreditar el marcaje de entrada y el marcaje de salida de los trabajadores, porque esto al momento de una demanda ordinaria laboral nos va a servir a nosotros como prueba. No sé si tienen alguna duda hasta el momento de lo que llevamos de los tipos de contrato o todo claro. Todo claro, licenciado. Bueno, Nítido, Lick. bueno, ahora vamos Yo, pues con las... yo tengo una duda, Lick, Adelante, adelante, perdone. adelante. Es que yo tengo algo así como que una experiencia en temas de contratos. Bueno, no soy yo el que hace los contratos, pero conozco, digamos, de personas que trabajan para el Estado. Y en algún momento, el contrato, por ejemplo, el contrato escrito, porque el Estado es muy formal en eso, el contrato escrito, por ejemplo, puede indicar que el lugar de trabajo es, por decir algo, zona 12 de Guatemala, en un horario, por ejemplo, de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Pero resulta de que esta unidad o esta departamento donde han sido contratados pertenece, digamos, a una división. Y esa división, de alguna manera, tiene otra participación, digamos, laboral en el interior de la República. Entonces, en algún momento esta gente, por alguna razón, solamente por pertenecer a esa división, digamos, donde está esa unidad, donde pertenece esa unidad, es trasladada de repente, digamos, al interior del país, por ejemplo, Huehuetenango o Izabal, por ejemplo. Y entonces yo pienso ahí en esa parte, se está violando el contrato de trabajo si realmente la cláusula decía claramente que el lugar de trabajo era zona 12 y que el horario laboral era, por ejemplo, de 8 a 5 de la tarde. De repente hay un traslado temporal hasta de 3 meses para el interior, argumentando en este caso el patrono de que como esa división o esa unidad pertenecen, digamos, al mismo rol de trabajo, ellos pueden ser trasladados temporalmente. Esa duda tengo, no sé cómo la interpreta usted y no sé si me diga Sí, entender. mire, sí, entendí. Fíjese que le voy a explicar. La modalidad que ha hecho mucho ahora las instituciones del Estado es que al momento en que las personas aplican a un puesto de trabajo, no obstante que indican que X o Y lugar va a ser en este caso, el lugar de ejecución de trabajo, muchas veces solicitan que el trabajador o la persona que va a prestar sus servicios les remita una carta donde ellos aceptan a trabajar a cualquier lugar de la República
que pertenezca a la X o Y entidad del Estado por la cual ellos están aplicando. O bien habría que revisar los contratos si no existe alguna cláusula que establezca ese extremo, ¿verdad? Pero en relación a su pregunta, más adelante vamos a ver algún tipo de ejemplos para solventar lo que nos habla el Código de Trabajo. Muchas gracias. Bueno, ahora veamos las condiciones o elementos de trabajo. En este caso, la materia objeto, ya sabemos, ¿verdad?, de qué se va a tratar el trabajo, la forma o modo, la manera en que se va a ejecutar, en este caso, el trabajo para el cual hemos sido contratados, el tiempo, pues, que es la jornada laboral, de ejecución, el lugar físico donde nosotros vamos a prestar nuestros servicios y la retribución, que es el salario, ¿verdad?, que nosotros devengamos a final de mes. Aquí lo vamos a explicar de manera más detallada. Bueno, entonces básicamente las condiciones o elementos de trabajo responden a estas preguntas. Que, en primer lugar, el trabajo se hace, cómo se hace, cuándo, dónde y qué se recibe a cambio. Entonces, como lo indicaba, la materia u objeto, ¿en qué consiste? ¿Qué trabajo se va a realizar? En términos más sencillos, la actividad o función que el trabajador debe cumplir. Un ejemplo práctico que tenemos, un trabajador contratado como mensajero. ¿Cuál es el objeto del trabajador que es contratado como mensajero? Repartir documentos. Un contador, ¿cuál es el objeto del trabajo? O la materia o objeto. Llevar los registros contables de una persona individual, puede ser, o bien de una sociedad mercantil. También puede ser una ONG o para lo que lo contrate. Entonces, no sé si tenemos dudas en relación a la materia de objeto, o todo está claro. Pero esos Ok. contratos, algunas empresas no los cumplen, ¿verdad, Lick? Con la definir el puesto de la persona, sino que somos multiuso. Pues mire, en realidad, tal y como lo leímos nosotros en el artículo 29, sí se debe de indicar qué es o qué servicios vamos a prestar. Pero no sé. Contrato sí lo debe en el contrato sí lo debe de establecer. No es que, por ejemplo, a mí me contraten, eh, mi plaza es, digamos, para ser un auxiliar de calidad y me utilicen a mí para realizar trabajos de electricista en la empresa donde trabajo. Obviamente no, ¿verdad? El contrato de trabajo va a establecer en la cláusula específica al objeto, la materia del trabajo, cuál es la función por el cual pues, me van a contratar a mí. Lick, pero Vamos con mire, la forma. a Ajá. veces hay una cláusula donde dice lo que se te indique también el patrón, o sea, también afecta esa cláusula porque ya le dice, tiene que hacer esto, esto. Pero se recuerdan cuando vimos los principios nosotros del derecho laboral y los considerandos. O sea, en este caso se estaría violentando los principios. ¿Por qué? Porque en este caso los derechos no pueden, en este caso, minimizar o al contrario, perjudicar al trabajador, sino debe de ser claro y preciso cuál es la función para la cual ha sido contratado el trabajador. Inclusive, fíjense que como ejemplo les puedo decir en el área de arrendamiento de casas. ¿Qué se estaba haciendo o qué hacen las personas? Por lo general, ¿qué hace la persona? Bajar contratos de internet o usar inteligencia artificial, ¿verdad? Y muchas veces, ¿qué sucede? Que al momento de que utilizan un tipo de contrato bajado de internet o de con inteligencia artificial que lo ponen de manera general, inclusive colocan unas cláusulas que son ilegales, como por ejemplo, que si en este caso el arrendatario se ausenta durante 15 días del inmueble, se le tendrá por abandonado, en este caso, o por incumplir el contrato de arrendamiento, y todo lo que se encuentra dentro del inmueble quedará en poder del propietario.
Inclusive hay contratos que sí los quieren redactar. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Que las personas no leen y firman. Por eso es importante leer, ¿verdad? Lo que nosotros firmamos. Fíjese, Lee, que justamente esa cláusula que comenta la compañera tal vez es la más riesgosa, la más comprometedora, porque es justo lo que ella dice, que se detallan, digamos, todas las actividades específicas, todo lo que el Ajá. Y les colocan y otras que requiere el y patrón. otras, que la jefatura designe, dicen algunos, otras que la jefatura considere pertinentes, o sea, cualquier cosa, ¿va? Miren, ¿qué podría hacer uno ahí? Pues uno podría ir a la Inspección General de Trabajo y denunciar esa parte, ¿verdad? Pero ustedes saben, digamos, sí se podría hacer de esa manera, pero ustedes saben lo que conlleva eso, ¿verdad? Es Ya no una nos... pelea Pero, contra un gigante. pero de que, digamos, se puede denunciar esa cláusula, se puede hacer, ¿verdad? Porque sí, el contrato debe ser claro, en específico, a la materia objeto para el cual nos contratan. Vamos ahora con la forma o modo. ¿Y esto qué es o qué consiste? Es cómo debe de realizarse el trabajo y qué debe de incluir. Instrucciones del patrono, las reglas que se deben de seguir y la manera correcta de hacer la labor. Por ejemplo, ¿qué identifica un guardia de seguridad privada? El uniforme, Uniforme. El ¿Y qué uniforme. más? ¿Y qué Y otra el, cosa? el arma, El pues. Y El el arma. arma, ¿verdad? Y el arma. Y ustedes saben que sucede mucho. Hace muchos años atrás, ahora ya no tanto, ya no tanto lo hace la policía, pero hubo una época, ustedes, en el que la policía hacía recorridos en garitas o en almacenes y miraba a un guardia. ¿Y qué era lo que le hacía el pobre guardia a ustedes? Le pedía el carnet que debe de registrar la empresa de seguridad privada en la Digicam, que lo acredita para portar esa arma. Y muchas veces se constituían empresas y las empresas de seguridad privada no gestionaban eh, ese carnet. ¿Y qué era lo que procedía? Los pobres guardias detenidos ustedes. Y esa fue una práctica que estuvo latente hace muchos, quizás unos 6, 7, 8 años. qué mala onda porque perjudicaban a los policías y no a la empresa, ¿verdad? Sí, pero digamos que era ¿y cuál era la sanción para las empresas? Una multa. Sin embargo, el que llevaba la peor parte era el guardia de seguridad privada, porque tenía que portar dos carnets, el carnet que lo acreditaba como trabajador de la empresa de seguridad privada y el otro carnet extendido por el DIGECAM, que dicha arma la empresa estaba autorizada para que el guardia la tuviera. Y no sé si ustedes se dan cuenta también lo que les sucede a los pobres guardias. Alguien que le ha pasado que trabaje de noche y mira a los pobres guardias pidiendo jalón. Sí, yo he visto. Y sí saben por qué pasa eso, ¿verdad? No, Lee. No tienen ustedes idea, ¿no? Alguien, a ver. Por el cambio Porque de ponen turno. el horario. No, fíjense que no, aunque ustedes no lo crean. Inclusive pueden ver guardias de seguridad privada 4, 5, 6 de la tarde, pero ellos solo piden jalón. Nadie sabe la razón de verdad. ¿Por el salario? Eso es el tema del No, salario. tampoco ustedes. Fíjense que es algo, Es por el arma al- que Por el es, arma. sí, por el puede. arma. ¿Y no será Imagínense. porque los mandan a cubrir a otro compañero? No es por el arma, porque el arma se la llevan ellos. Imagínense ustedes que si fueran pilotos de un bus, accederían a que un guardia de empresa de seguridad privada suba al bus con el arma. No, y sin embargo yo he visto en algunos buses, licenciado, de que sí se suben estos señores con el arma. ¿Y qué piensa usted? De repente es un Me ladrón da miedo, disfrazado, ¿verdad? O sí, puede pensar que me es un da ladrón miedo. disfrazado. Por eso es que esas pobres personas que lamentamos mucho su necesidad, pero no pueden, muchas veces ellos lo que hacen es pedir jalón porque los buses no los llevan por el peligro latente del arma, que pueden pensar que es un ladrón. Bueno, otro ejemplo, un empleado debe atender al público y en ese sentido, ¿qué debe de pasar? El patrón debe de respetar, en este caso, los horarios y las normas establecidas.
pero a veces nosotros mismos, ¿verdad? Hemos sido o somos comensales de algún lugar y faltan 5 minutos y nosotros llegamos a comprar. ¿Y qué le queda hacer al empleado? Atendernos, ¿verdad? ¿O a alguien le ha tocado esa situación? Nadie. Licenciado, yo tengo una duda. Ujú, Mire, digamos que en este caso sucede más con los de atención al público, por ejemplo, en supermercados, en bancos, ujú, en cuanto al tema del horario. Por ejemplo, el horario de atención al público es de 9 a 5. Pero ujú. digamos a las 5 de la tarde, si bien es cierto que dejan de atender al público, pero hay como un cierre de caja. O sea, ese horario extra, pues en teoría debería entrar en el horario de la persona, debería estar plasmado en el Deberían de pagarla, contrato. Ajá, deberían de deberían de pagar. pagarla. Pero en la realidad, bueno, yo no sé cómo funciona, pero digamos, pero sí Hay debería de algunas ir. instituciones que sí lo pagan, otras no. Ok, ok, gracias. Pero sí, digamos en la práctica sí debería de pagarse. Vamos con el tiempo. Esto se refiere a cuándo y cuánto tiempo se trabaja y qué es lo que encierra. La jornada laboral, que ya lo vamos a ver, los horarios, días de trabajo y descanso. Lo más común, bueno, no, digamos para las instituciones del Estado, de lunes a viernes, de 8 a 5, 3:30 en tribunales, Ministerio Público 4, y otras instituciones 4, 4:30, 5, ¿verdad? Pero lo normal en la iniciativa privada, de lunes a sábado, de lunes a viernes de 8 a 5 y sábados hasta mediodía, ¿verdad? Y dependiendo si se trata de una jornada mixta, pues ya abarcará ya sea en horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde y el siguiente turno de 2 de la mañana a 10 de la noche. O puede ser un horario mixto, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver también más adelante. Vamos con el lugar de ejecución, que este se refiere a dónde vamos a realizar el trabajo. Y puede ser en una empresa, dentro de la empresa en una oficina, o bien en la calle, o bien desde casa, como nos ocurrió en la pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, en caso de un obrero, él va a trabajar en X o Y lugar, ¿verdad? En una construcción. Y un repartidor, ¿qué es lo que hace? O un mensajero, va a varias zonas. Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de que el lugar de ejecución sea en la calle? No usando el repartidor ni mensajero. Los que venden servicio de internet de Claro, por ejemplo. Ujú. Ahí ¿Un tenemos ajustador de seguros? también. ¿Es de funeraria? mm, Podría ser. Ahí podríamos decir que es mixto. Vamos con lo que más nos gusta a todos, ¿verdad? ¿O no? ¿No les gusta a ustedes esa parte? Bueno, la retribución, eso es lo que el trabajador recibe por su trabajo. Y normalmente se denomina salario. Que esto no puede ser menor. Es un hecho irrenunciable, el salario mínimo, ¿verdad? Hay unos lugares que pagan por hora, que ese pago del salario mínimo a veces se traduce en hora, hay algunos que pagan por semana o de manera mensual. También existe algunos lugares que además del salario mínimo pagan comisiones. Pero ahí viene la trampa, ¿verdad ustedes? ¿Qué sucede en muchos trabajos? Por ejemplo, ¿qué pasa? Tenemos el salario mínimo. ¿Y qué sucede? Las personas o los propietarios de las empresas, a veces las personas tienen un salario de 10,000 quetzales. ¿Cuánto está el salario mínimo ahorita ustedes? 4,002. Entonces, tenemos el salario. Miren que hoy la tecnología me está jugando chueco. Ustedes no quieren este lapicito, miren.
Tenemos 4,200. Pero la persona recibe a final de mes 10,000. ¿De cuánto es la diferencia que estamos hablando? 5,800. ¿Y qué es lo que hacen muchos patronos? ¿Qué hacen con esos 5,800? ¿Cómo ellos lo disfrazan? Como una bonificación, ponen una parte como Ajá, bonificación para no ajá, pagar el pasivo. ajá, y lo ponen como una comisión. Y exactamente eso pasa. Al terminar la relación laboral, la indemnización, ¿sobre qué monto se tiene que calcular? Sobre el sueldo base. Sobre los 4,200. Entonces, algunas veces eso es lo que es frecuente en las empresas, ¿verdad? No sé si alguno está experimentando eso, pero esa es la realidad. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Bueno, entonces, ya vimos, ¿verdad? Aquí tenemos, les hice un pequeño resumen para memorizar. Entonces, las condiciones que son, qué se hace, es el objeto, cómo se hace, es la forma, cuánto se hace, el tiempo, dónde se hace el lugar y cuánto se paga la retribución. ¿Y se dan cuenta? Sencillo, ¿verdad? ¿O no? Lick, solo una consultita, perdone, casi lo tengo claro, pero usted me lo puede confirmar. ¿El salario mínimo se determina en base a la canasta? El salario mínimo, hay bueno, eso no se mira en este curso, ¿verdad? Pero se forman la comisión de salario mínimo, que son varios representantes de varias instituciones. ¿Qué es lo que hace? Se presenta o se hacen estudios efectivamente acorde a la canasta básica, pero también a la realidad socioeconómica del país. Y en base a eso, pues cada comisión del salario, en este caso que la conforman, emite o hace un pequeño análisis y lo traslada al Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo ya toma la decisión de acuerdo a las propuestas y a los estudios o análisis que se hicieron para proponer el salario mínimo. Gracias. Ahí yo les estoy hablando, cuando yo empecé mi primer trabajo en el año 2002, el salario mínimo en aquel entonces eran 1,200 quetzales ustedes. Lick, Ujú. Lick, una pregunta, y eso es correspondiente a los horarios el horario de 8 horas laborales, ¿verdad? Ujú. Cuando es mediodía, digamos, Ujú. le hacemos ¿Cómo se calcula? el cálculo a las horas que serían 4 horas, ¿no? Sí, o acuerdo de lo que el patrono pues quiera pagar, ¿verdad? Porque digamos, podría pagar el salario mínimo, aunque sean solo 4 horas. Pero a eso le llamamos o entra en salario mínimo teniendo sus prestaciones y todo. Si trabaja medio tiempo, igual eso no es ninguna condicionante o eximiente para que no, al terminar la relación laboral, no le paguen su indemnización. O que usted no goce de vacaciones o no goce de bono 14 o aguinaldo. Porque recordemos, esos son derechos irrenunciables, son garantías mínimas. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces, ¿quedó claro las condiciones de trabajo? ¿Sí? ¿Con que Lick, alguien me una conteste? pregunta. Por Ajá, ejemplo, si yo vengo y tengo un contrato firmado y ajá. viene el patrono e intenta de alguna u otra forma como tratar de disminuir el sueldo, ¿eso se puede realizar o no se puede realizar? Si su jornada es de 8 horas, no. Y además, si su contrato usted lo firmó y se estableció el salario, la retribución que usted iba a recibir, no se puede cambiar. Ok, muchas Ujú, gracias. eso constituye una falta laboral. Lick, perdón, buenas noches. Sí, buenas noches. Fíjese que así como una persona que estaba en planilla y la indemnizan y luego la pasan a contrato, ¿eso también podría ser legal? Sí, porque ahí estamos ante una simulación de contrato también. Además, le están cambiando las condiciones. ¿Va a pagar menos? ¿O cómo?
Por Le ejemplo, va a bajaron. ganar menos, le modifican el salario, Sí, de hecho, sí gana menos ahora esta persona. pero le indemnizaron, digamos, en su momento. Sí, así es, Y realiza el mismo trabajo, las mismas funciones, exactamente las mismas. las mismas y el mismo horario. Entonces sí, ahí estamos ante una simulación de contrato. De hecho, sí se podría denunciar eso, porque estamos en una simulación de contrato, Sí, porque pues, no cambiaron las condiciones, son las mismas. exactamente. No, es lo mismo, solo lo cambiaron de planilla y lo dejaron de usar en planilla y lo pusieron en contrato. Sí. Saben que también una práctica que utilizan mucho los patronos es realizar contratos. ¿Por qué? Porque ellos creen que con esto, como en el contrato, sí o sí debe de, como lo vimos en el artículo 29, sí o sí debe de llevar el monto de la retribución. Ellos creen que haciendo esto, pues ellos están salvaguardando algún tipo de responsabilidad. Pero digamos en este caso, que son las mismas condiciones de la relación laboral, realiza las mismas funciones, el mismo horario, hasta el mismo lugar donde cumple sus funciones, ahí estamos ante una simulación de una relación laboral. Pero sí se puede denunciar. Bueno, Digo vamos a... otra Ajá. cosita, disculpe. Hay un caso que es muy repetitivo en el Estado, que como actualmente el Estado está buscando profesionalizarse en todos sus Ujú. puestos. Entonces tienen trabajadores que han sido contratados hace años y que obviamente no llegaron, digamos, a un título universitario y están desempeñando unas funciones, pero como digamos, la directriz de la institución es que todos sean profesionales, entonces he visto que algunos los remueven del puesto. Obviamente no les pueden quitar el salario, o sea, les dejan el salario como se dice, pero les ponen a hacer otras funciones. ¿Eso constituye algo ilegal? Porque les quitan prácticamente sus roles y los ponen a hacer otras actividades diferentes. Pero digamos siempre inmersos con la especialidad que tienen. A veces no, a veces los ponen a hacer cosas totalmente diferentes. Supe de un caso de alguien que trabajaba en Pero algo. digamos los liquidaron a esa persona. No, los mantienen dentro con el mismo salario, solo que incluso los cambian de oficina y les dan otro listado de atribuciones. Fíjese que habría que leer y a profundidad, en todo caso, el contrato o los dos contratos para establecer si existe algún tipo de violación o alguna violación a las garantías o a los derechos que en un dado caso ya había adquirido el trabajador, pero habría que analizar, ¿verdad?, los contratos. Sí, porque algunos lo miran hasta como un despido indirecto, porque prácticamente los Sí, degradan podría ser. de su función. Sí, o por ejemplo, el caso más común, digamos, es que alguien trabaja aquí en la capital y tiene una subsede y lo trasladan, digamos, hasta Petén. Ahí le están cambiando las condiciones, ¿verdad? Pero como le digo, habría que analizar. Sí, gracias, sí, gracias. Bueno, vamos pues ahora con los derechos y obligaciones del contrato individual de trabajo. Bueno, entonces, como ustedes saben, esto en todos los contratos en el ámbito civil, cuando suscribimos un contrato, ¿qué sucede? Nacen derechos y obligaciones. En un contrato individual de trabajo, de la misma manera, ¿qué sucede? Nacen derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones tanto para el patrono como para el trabajador, y obligaciones tanto para el patrono como para el trabajador. Bueno, entonces, ¿dónde se pactan estos derechos y obligaciones? En el contrato individual de trabajo, tomando en cuenta que convenios internacionales, la buena fe, equidad, uso y la costumbre. Veamos el artículo 31 del Código de Trabajo, por favor. Artículo 31. Sí, licenciada. Artículo Adelante. 31. Tienen también capacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida y, en general, para ejercer los derechos y acciones que se deriven
del presente código, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social. Los menores de edad de uno u otro sexo que tengan 14 años o más y los insolventes y fallidos. Hasta ahí dejémoslo. Bueno, entonces, ¿se recuerdan de la experiencia que yo tuve con él en mi práctica, verdad? Que la muchacha tenía 16 años y el abogado interpuso una excepción de falta de personalidad. Pero, sin embargo, en el artículo 31 indica cuál es la capacidad entonces para contratar. 14 años en adelante, ¿verdad? 15. Ah, El código establece 14. em, O hubo una ay, el 14. mío reforma. dice 15 con base al un acuerdo Hubo una reforma. ministerial. Sí, hay Hubo una reforma reforma. en Sí, el aquí es 2019. 15 dice. Sí, perdón, Sí, acuerdo, es que el acuerdo 260. 260-2019, sí, Así tienes es, sí. razón, Sí. 15 años. Y con relación a los convenios internacionales, ahí si ustedes quieren pueden hacerle la siguiente anotación. El, el convenio 138 de la OIT en su artículo 2 y 4. Entonces, convenio 138 de la OIT, artículos 2 y 4. Bueno, Una entonces, consulta, disculpe, ¿cuál es el acuerdo ministerial que mencionaron? 260-2019. Gracias. Bueno, sí, solo vamos a, permítanme ustedes, vamos a hacer una vez el cambio porque como les voy a mandar las diapositivas, ser de que mi video se me puso rebelde esto. Bueno, ahí se los voy a cambiar y se los voy a mandar. Bien. No voy a borrar las marcas. Bueno, continuemos. Entonces, digamos que un menor de 15 años sí puede trabajar, ¿verdad? Vamos con el artículo 102 de la Constitución literal L. Si alguien lo puede leer, por favor. Artículo 102 de la Constitución literal L. Buenas noches. Buenas noches, Literal y adelante. ley. Sí, Los por favor. menores de 14 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a menores en trabajos incompatibles o con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. Los trabajadores mayores de 60 años serán objeto de trato adecuado a su edad. Bueno, entonces ahí hagamos la relación con el artículo 102 de la Constitución literal L. Alguien que lea, por favor, el artículo 150 del Código de Trabajo. La inspección puede extender, en caso de excepción calificada, autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario diurno de los menores de 14 años o, en su caso, para reducir total o parcialmente las rebajas de la jornada ordinaria diurna que impone el artículo anterior. Hasta ahí Con dejémoslo. Hasta ahí dejémoslo. Entonces, porque esto lo vamos a ver cuando veamos las jornadas más a profundidad. Entonces, vemos que también dentro de las excepciones, hagamos la relación con el artículo 150 del Código de Trabajo, que en este caso la Inspección General de Trabajo también puede emitir una autorización para que los menores de 14 años puedan, en este caso, trabajar. Entonces, ¿cuáles son las condicionantes? Que lo vamos a ver más adelante, pero yo se los coloqué aquí. Entonces, básicamente existen, estas son las condicionantes. 1,
necesidad de cooperar en la economía familiar. Esta sería la primera. Que se trate de trabajos livianos, es la segunda. Y que además de los trabajos livianos debe de cumplir con la obligatoriedad de la educación. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso, a pesar de que el menor trabaje, se le deben de dar las condiciones y las facilidades para que él pueda continuar con su educación. ¿Dudas? ¿Dudas de lo que llevamos o todo claro? ¿Dudas? ¿No? Si se les Seguimos. emite una pregunta, si se les emite un contrato de trabajo, ¿se les tiene que dar las prestaciones laborales o no? ¿A quién? ¿Al menor? A una persona normal. ¿Cómo así? Si es que no le entendí muy bien su pregunta, si me puede explicar otra vez. Si se contrata a un mayor de edad a través de un contrato laboral de trabajo, pero en el contrato no estipula las prestaciones de ley, se podría. A ver, alguien que me ayude a contestarle al compañero. Vamos a ver si pusieron Es una atención. simulación de contrato. No, pero aparte de eso, ¿qué más? No hay una simulación. ¿Qué es lo que está pasando? A ver. ¿Es ilegal? Yo sé No que es tiene ilegal también. el Porque mínimo. ¿Recuerdan cuando vimos no se cumple con el mínimo. los principios del derecho? ¿Recuerdan cuando lo vimos del principio del derecho laboral? ¿Recuerdan cuando vimos los principios ideológicos? Ahí estaría violentando el principio de irrenunciabilidad, principio de garantías mínimas también. ¿Por qué? Porque la indemnización no puede renunciar el trabajador, aún y cuando en el contrato se establezca eso. En base a esos principios se tiene por no puesta. Ya me recordé de esa parte, licenciado. Muchas gracias. Y a ver, a lo mejor les voy a poner un su casito así, va, para que apliquen los principios. Y tal vez uno de los temas más complejos es ese trabajo que realizan muchas niñas. Por ejemplo, yo sé que son trabajos al final que los consideran informales, que no hay un contrato, pero son evidentes, pues, de una violación ahí a los derechos mínimos. Por ejemplo, que las que madrugan de 5 de la mañana y a veces hasta las 10 de la noche, y son niñas a veces hasta de 12. Para ayudar en hacer oficios domésticos, dice usted. O en tortillerías, por ejemplo. Yo sé que los miran como trabajos informales, pues es una violación total. O sea, esas niñas no estudian, pues. Sí, pero digamos, en este caso, tendrían que accionar los papás, ¿verdad? O ellos mismos. O el Estado. Pero no lo hacen o la PGN, pero no lo hacen. ¿Por qué? En muchos casos pasa eso derivado de la necesidad que tienen, pero en otros casos también sucede mucho eso. ¿Por qué? Porque, digamos, a veces... Dice que se quedaba a ver a las niñas, pero... Solo operen ustedes. Ahí está. A veces también pasa eso, derivado de que lamentablemente muchas instituciones del Estado, ustedes no actúan de oficio, ¿verdad? Aunque ahora digamos en las redes sociales que con ver un video pues ya tendrían que actuar de oficio, ¿verdad? Pero muchas veces esperan a que presenten denuncias. Bueno, vamos pues, vamos a hablar, si continuamos hablando de los derechos y obligaciones que se derivan del contrato individual de trabajo. ¿Qué sucede cuando alguien, digamos en este caso un trabajador, trabaja 9 horas? Ahí se está violentando el principio de derechos mínimos. ¿Por qué? Porque digamos la jornada ordinaria, ¿de cuántas horas es? 8. Entonces, si
respetar el mínimo. ¿Y el mínimo qué implica? Salario mínimo, vacaciones, bono 14, aguinaldo y la bonificación de 250, ¿verdad? Si un patrono modifica las condiciones de trabajo de una empresa, ¿puede disminuir las condiciones de un trabajador? ¿Se puede? Que nos establece el código que lo vamos a leer. No, a menos que lo acepten los trabajadores o en su efecto lo autorice el Ministerio de Trabajo. Toda vez que los trabajadores que tengan el salario arriba del mínimo, ya que si gozan menos del salario mínimo no se puede. Entonces sí se puede modificar o disminuir las condiciones de trabajo de acuerdo a dos condicionantes. La primera, que acepten los trabajadores o en su defecto que lo autorice el Ministerio de Trabajo, pero los trabajadores deben de tener el salario arriba del mínimo y menos del mínimo no se pueden cambiar esas condiciones. ¿Qué pasa si el patrón me reduce el salario, me envía a otro lugar, lo que estábamos hablando? Es un despido indirecto, ¿verdad? Vamos al artículo 79, literal J, alguien que lo pueda leer. Literal J. Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores traslade al trabajador a un puesto de menor categoría o con menos sueldo o le altere fundamental o permanentemente cualquiera otra de sus condiciones de trabajo. Sin embargo, en el caso de que el trabajador hubiere ascendido a un cargo que comprenda funciones diferentes a las desempeñadas por el interesado en el cargo anterior, el patrono dentro del periodo de prueba puede volverlo a su cargo original si establece la manifiesta incompetencia de éste en el desempeño del puesto al que fue promovido. Cuando el ascenso o aumento de salario se hiciere en forma temporal, en virtud de circunstancias calificadas, el patrono tampoco incurre en responsabilidad al volver al trabajador a sus condiciones originales. Ok. Entonces, digamos, aquí podríamos hablar de un despido indirecto. Entonces, digamos, ¿cuándo se puede alterar esas condiciones? Cuando la situación económica de la empresa sí lo exijan, pero se deben de respetar siempre los derechos mínimos. Ahora bien, hablemos de la nulidad del contrato individual de trabajo. ¿No se tiene alguna duda con el contrato individual y todas sus características? ¿O estamos claros? Todo claro, Lee. Bueno, vamos pues. Ahora vamos a hablar del siguiente tema. Vamos a hablar de la nulidad del contrato de trabajo. ¿Qué significa? Un contrato de trabajo es nulo cuando contiene condiciones que van en contra de la ley o disminuyen los derechos mínimos del trabajador. Entonces, un contrato individual de trabajo va a ser nulo. En primer lugar, que si va en contra o las condiciones van en contra de la ley. 2, se disminuyen los derechos mínimos del trabajador. Por ejemplo, si lo que hablaba el compañero, si mi contrato dice que no tengo derecho a indemnización, ese contrato es nulo. Es un derecho irrenunciable. Entonces, el Código de Trabajo establece derechos mínimos, como salario mínimo, vacaciones, aguinaldo, indemnización, etc. Entonces, si en el contrato que nosotros suscribimos, el patrono coloca algo por debajo de esos derechos mínimos, esa parte se tiene por no puesta. Ahora bien, si el patrón intenta quitar o reducir derechos desde el inicio del contrato, la ley automáticamente corrige eso y pone las condiciones mínimas que representa. ¿Esto qué quiere decir? Como hablaba el compañero, si en el contrato me indica que yo no voy a tener al momento de terminar la relación laboral derecho a indemnización, la ley, el código automáticamente indica no, eso se tiene por no puesto y sí se tiene derecho a indemnización. Por ejemplo, un ejemplo práctico. El trabajador no tendrá derecho a aguinaldo. Esto es ilegal. En Guatemala, el pago del aguinaldo es obligatorio.
Entonces, ¿qué nos da esto? ¿Cuál es la conclusión de esta premisa? Que aunque el contrato diga esto, esa cláusula es nula y el trabajador sí va a tener derecho a aguinaldo. Y tiene derecho a aguinaldo, ¿por qué? Porque está establecido en la ley. Lick, una pregunta. Ujú. O sea que todos los contratos 029 son ilegales. Sí, por eso le digo, esos contratos, inclusive ya hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad que han establecido que son una simulación de contrato. Y de hecho, gran parte de personas que inician un juicio ordinario laboral por simulación de relación laboral logran ganar e inclusive logran su reinstalación como 011 en muchas ocasiones y tienen derecho a pagarles los aguinaldos que dejaron de percibir o bono 14 si tuvieran, inclusive vacaciones. Lick, Perdón, Lick, no sé si yo entendí bien. Los reinstalan, pero ya no los reinstalan por el mismo contrato, sino que por 011. Sí, en algunos casos sí. Gracias, Lick. Bueno, ah, continuemos. ¿Alguien iba a hablar? Ahí estamos. sí, una duda, y con los que facturan o prestan servicios a una empresa ya llevan bastante tiempo. Ahí sí estamos, digamos, por ejemplo, estamos ahí con un contrato para prestación de un servicio XY. Bueno, en algunos casos se utiliza para hora determinada. Por ejemplo, miren, pues ahí los voy a hablar, por ejemplo, en mi experiencia. Por ejemplo, yo también doy clases en la universidad regional y, por ejemplo, en la universidad regional, ahí no, ahí usted lo contratan o su contrato establece por sesiones. Es decir, por cada sesión de clase me dan X o Y cantidad de dinero. Sin, no obstante que, digamos, el contrato dura 6 meses, pero no tengo derecho, digamos, si fue dentro de la primera parte del semestre a bono 14 y si es de la última parte, aguinaldo. Bueno, vamos con la subsistencia de la relación del trabajo, aunque el contrato sea nulo. ¿Esto qué significa? Que aunque algunas partes del contrato sean nulas, la relación laboral va a seguir existiendo. Es decir, aunque mi contrato diga que mi jornada de trabajo es de 10 horas y yo solo trabajo 8 horas porque es lo que establece la ley, mi contrato o mi relación laboral va a seguir existiendo, aunque esta parte del contrato sea declarada nula. Es decir, que una subsistencia, o en este caso, cuando se declara nula alguna parte del contrato, solo se van a eliminar las partes ilegales y se sustituyen automáticamente por lo que establece la ley. Si tienen alguna duda o estamos ahí claros con esta parte. Estamos, Lick. ¿Tú me podrías repetir el concepto, Lick? Que si se declara nula una parte del contrato, solo se Ajá, anula la entonces parte. se va a eliminar esa parte como tal, pero ¿qué es lo que hace? Automáticamente se va a sustituir por lo que establece la ley. Es decir, como el ejemplo que usted decía, si en el contrato establece que no tengo derecho a indemnización, esa cláusula va a ser declarada nula y automáticamente la ley da a entender al momento de que se inicia un ordinario laboral y se presente el contrato, se tiene por no puesta y se coloca que efectivamente al terminar la relación laboral tiene derecho a su indemnización. Entonces ahí estamos. Entonces ahí estamos, compañero. Sí, gracias, Bueno, gracias. vamos pues ahora con esto. La nulidad en el derecho de trabajo tiene una característica. Esa nulidad es protectora ¿de quién? Del trabajador. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Recordemos lo que hablábamos en la primera clase. ¿Por qué? Uno de los principios del derecho laboral
¿Por qué es protectora del trabajador? Por la Porque es la tutelabilidad. parte más débil. Ajá, ¿por qué? Porque el trabajador se encuentra en desventaja económica frente al patrón. Entonces, obviamente, la nulidad tiene esa característica, que es protectora ¿de quién? Del trabajador. Ahora bien, un ejemplo. Por ejemplo, el contrato establece que el salario va a ser menor al salario mínimo. Esto es ilegal. Pero a pesar de eso, el contrato no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la relación laboral va a continuar. El trabajador debe recibir el salario mínimo vigente y la cláusula legal se elimina y se coloca lo que establece la ley automáticamente. Hablemos esto del jus variandi, que es el derecho que tiene el empleador de cambiar algunas condiciones no esenciales del trabajo, sin necesidad de hacer un nuevo contrato. Se basa en que el patrón no tiene la facultad de organizar y dirigir el trabajo, pero no puede ser cambios arbitrarios. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, si yo trabajara en una empresa, X o Y empresa, y mi jornada de trabajo es de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, pero digamos que la empresa le va súper bien y quiere ampliar la jornada laboral. Y derivado de la producción de la empresa, pues obviamente va a tener más ingresos. Entonces viene mi patrono y me dice, bueno, venga, fíjese que como la producción ha aumentado y hay más demanda de lo que producimos, entonces mire, voy a hacer 2 jornadas de trabajo, de 6 a 2 de la tarde y el otro turno va a entrar de 2 a 10 de la noche. Les pregunto, en ambas jornadas hay 8 horas de trabajo y siempre va a respetar mi hora de tomar alimentos. Les pregunto, ¿hay alguna violación? De hecho, sí, Hay 8 horas. A ver, ¿cuál? porque cuando hay una jornada mixta, digamos, deben ser 7 horas y una jornada nocturna son 6 horas. Digamos, si pasa más de 4 horas, por ejemplo, después de las 6 de la tarde, Ujú, significa que ya estamos hablando de una jornada nocturna. ujú, ujú. Va, y en el caso del turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Es diurna? Ese sí es diurna porque es después de las 6 de la mañana. Ok. Y si, por ejemplo, el patrono me dice, bueno, una semana vas a estar, un mes vas a estar de 6 de la mañana a 2 de la tarde, y el otro mes de 2 de la tarde a 10 de la noche, pero te voy a pagar 1,500 quetzales más si continúas trabajando en la empresa. ¿Existirá ahí alguna violación o no? Compensa el trabajo. Si el trabajador lo acepta y está de acuerdo, creo que no. A ver, ¿alguien más? ¿Qué piensa? Eso más en el área de restaurantes pasa. Pero yo les pregunto a ustedes, viendo lo que hemos visto hasta el momento y estableciendo el patrón esas condiciones, ¿existirá ahí alguna violación o no? Pensaría que sí, porque no le está pagando realmente lo que le corresponde por las horas extras que va a trabajar. Va a ganar 1,500 más de lo que gana. Habría que ver cuál es su salario, licenciado, porque digamos 1,500 quizás para un salario mínimo, pues habría que hacer la matemática, ¿verdad? Pero digamos, yo ¿Usted considero que aceptaría? no, yo no, no, para nada. No, no tengo No, necesidad, dice usted. no, pero la realidad, o sea, y fíjese que el punto que Ujú. usted plantea es una de las, de verdad, que Práctica preguntas que muy yo me común, hago, práctica muy porque común. cómo funciona realmente ese tipo, más que todo, por ejemplo, yo veo en centros comerciales que les Ujú, rotan, digamos, los horarios, que trabajan de lunes a domingo y descansan un domingo al mes o descansan un día entre semana.
Me parece Por tan raro esas por modalidades. lo general en lo que sucede ahí es que les dan un día de descanso entre semana y obviamente no les dan domingo porque, o sábado o viernes, porque esos días es donde existe mayor afluencia de personas. Sí, totalmente, pero digamos que si es fin de semana, no debería aplicar otro tipo de pago. O sea, porque digamos que al final a la gente, pues lo que he escuchado, pues no me consta, pero les pagan, digamos, por ejemplo, un salario mínimo. Y Ujú. realmente considero de que yo, o sea, yo sí considero que hay ciertas violaciones y también en el ejemplo que usted plantea. Sin embargo, debido a la necesidad, muchas veces las personas lo aceptan. Y también parte mucho de la ignorancia, que aunque no es una justificación, pero sí existe, ¿verdad? Que la gente al final tiene cierta desventaja en el entorno laboral y por eso es que lo acepta. Sí, la verdad es que sí, no compensaría esos 1.500 quetzales porque tendríamos que establecer, estamos ante una jornada, en este caso mixta, porque ahí estaríamos ante una jornada mixta, de 2 de la tarde a 10 de la noche estaríamos en una jornada mixta. Sin embargo, digamos, lo que sucede es que uno, eh, pasa que de la misma necesidad de las personas que están en el trabajo y dicen, bueno, voy a trabajar tanto tiempo. En muchas empresas lo que optan es que en muchas oportunidades pues les pagan el transporte de regreso después de las 10 de la noche. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la gente que piensa, bueno, me van a pagar el transporte y me van a pagar 1.500 más. ¿Qué es lo más fácil que hace la persona por la misma necesidad que tiene? Aceptar esas condiciones. Sin embargo, ahí existen muchas violaciones muchas violaciones en el ámbito laboral. Se están violentando muchos derechos ahí. Sin embargo, por la misma necesidad de las personas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa o qué le dice un patrono en muchas oportunidades a las personas? Bueno, si vos te querés ir, andate. Hay otra persona que va a querer tu trabajo, que tiene necesidad. Y a la larga pasa, ¿verdad? Y esa misma presión hace que las personas acepten esas condiciones que a la larga vulneran sus derechos laborales. O lo que hablábamos al inicio, por ejemplo, en el caso del Estado, son muy pocas las instituciones que pagan horas extras. Por ejemplo, la Dirección General de Migración es una de las pocas que paga horas extras. Pero, por ejemplo, en la mayoría de instituciones del Estado no pagan horas extras. Hablemos de la iniciativa privada, que muchas veces cuesta, ¿verdad? Que se pague realmente lo que corresponde a una hora extra, pero digamos por la misma necesidad que tienen las personas, que les toca aceptarlas, ¿verdad? Y es por eso, digamos, que el derecho laboral lucha mucho. ¿Por qué? Por proteger al trabajador, por esa misma desventaja económica que tiene. Que hablemos la realidad de nuestro país, muchas personas viven al día a día, ¿verdad? De lo que ganan, ¿verdad? Lick, perdone. Digamos. Eh, Ujú, Fíjese que así yo conozco una empresa que ellos contratan a su personal para turno matutino o vespertino, le llaman ellos. ujú. Pero ellos les hacen rotar, digamos, a vos se toca una noche la vela. Y entonces ellos se Sí. quedan trabajando de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y obviamente, pues, Y sueldo no les mínimo. pagan. Sí. Y no, solo es parte como el turno, del rol del turno, nada más, ¿verdad? Pero ¿qué los hace a esas personas aceptar esas condiciones? La necesidad. La misma necesidad, ¿verdad? Y por eso es, digamos, que el derecho laboral busca eso, proteger al trabajador por esa desventaja económica que se tiene. ¿Cómo es que podríamos verlo? En letras se mira bonito el derecho laboral, ¿verdad ustedes? Aplicarlo en lo que cuesta. No sé si tienen alguna duda para continuar. ¿Dudas? Y una ¿Alguien? Porque consulta. alguien Licenciado, ahí. yo tengo una duda. Por ejemplo, con Adelante. respecto al derecho laboral, ellos sí tienen el conocimiento de que existen esos horarios tan amplios en los centros comerciales de que las personas trabajan de 9 de la mañana a 7 u 8 de la noche, descansando un día entre semana. ¿O será que ellos desconocen de ese tipo de trabajos, igual que en las maquilas? ¿Quiénes? ¿Pero quiénes? ¿Los dueños, dice usted? ¿O los No, el trabajadores? derecho de trabajo. Perdón, ¿quién? El trabajador.
No, los del Ministerio del Derecho de Trabajo. Es solo una Ah, duda la que me surgió Inspección ahorita. General del Trabajo, o el Ministerio de Trabajo, dice usted. Sí, sí, licenciado. Ah, miren, obviamente todos sabemos. Sin embargo, ¿qué sucede muchas veces? Lamentablemente las instituciones del Estado a veces no actúan de oficio, sino que esperan recibir una denuncia para poder intervenir. Pero, ¿qué es lo primero que va a pasar? O digamos, ¿cuál es la represión que va a suceder si un trabajador denuncia esos abusos? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo destituí. Trabajo. Lo Los despiden, despiden. pierde el trabajo. ¿Y qué sucede? ¿Qué prefieren las personas? ¿Mantener su trabajo o quedarse sin trabajo? Mantener el trabajo. Trabajo por Quedarse necesidad. callados para mantener el trabajo. Entonces, por eso les digo, en papel se ve bonito. Y la idea, y usted lo ve en el derecho laboral, ¿hasta dónde lo llevamos? ¿Cómo lo ven ustedes en papel? Importante. Se ve muy bien, pero la realidad es otra, Lick. La Por realidad es eso es a lo que voy. En papel lo vemos muy bien elaborado, muy bien estructurado. Si nosotros lo vemos desapasionadamente sin ver lo que a nuestro alrededor pasa, nosotros podríamos decir que nuestro derecho laboral va encaminado y cumple su fin, proteger al trabajador o no. Pero la realidad es diferente. Lick, esa es Por como eso la mismo. constitución del otro tema que hablábamos el otro día, ¿verdad? Que realmente plasmado en ley, pues hay muchas oportunidades, muchos derechos, pero en la aplicación general eso no es real, ¿verdad? Ujú. Sí, miren, la verdad es que todos podríamos decir que la ley en papel todo es muy bonito, en la práctica es diferente. Y también pasa algo que es muy cierto. Todos como humanos pensamos diferente y todos dependiendo del lugar donde nos encontremos, vamos a interpretar la ley a nuestra conveniencia, ¿no pasa eso? Y eso pasa. Interpretamos la ley a nuestra conveniencia. Por ejemplo, por ejemplo usted, ¿verdad? Usted, Alejandra, si fuera abogada de un patrono de una empresa importante, ¿usted va a pelear porque la ley se aplique en beneficio del trabajador o del patrón? Fíjese, Lick, de hecho me pasa, porque digamos, realmente la aplicación pues debería ser con base a la norma, Ujú. pero obviamente dependiendo la posición en la que uno esté, también ve ciertos, pues tiene uno ciertas responsabilidades a nivel de empresa, ¿verdad? Obviamente, si a mí me están contratando como abogada de la parte del empleador, pues definitivamente yo lo voy a defender a él. ¿Y usted va a Entonces, interpretar la ley a conveniencia de quién? del mi cliente, Bueno, entonces por eso le decía yo, es un mundo, sí, cada quien interpreta la ley a sí. su conveniencia y la tuerce de acuerdo a los intereses que le convienen. Ay, sí, por eso no voy a seguir derecho de trabajo. No, no, pero por ejemplo, lo podemos ver si ustedes quieren verlo así con el tema de los convenios y tratados internacionales. ¿Qué sucede cuando un tratado o convenio internacional no le favorece a cierto grupo? ¿Qué es lo que se argumenta? Que la Constitución está por encima de todo convenio o tratado internacional. Pero si ese convenio o tratado internacional nos conviene, es de nuestro interés, ¿qué categoría le damos? Sí, ahí lo ponemos al mismo rango constitucional O porque sabemos inclusive que por pues, encima de la beneficia. Constitución. Sí, sí. Entonces, o por ejemplo, eh, ¿ustedes saben cuál es el único país a nivel mundial que no está escrito en ningún tratado o convenio en materia de derechos humanos? Estados Unidos. No, yo no. Estados Unidos. ¿Y por qué creen ustedes que Estados Unidos no está escrito en ningún convenio o tratado de derechos humanos? Para que nadie lo mande. No, no es esa la finalidad. ¿Por qué hicieron lo que hicieron en Venezuela? ¿O por qué hicieron lo que hicieron en Medio Oriente? ¿Pueden recibir alguna sanción relacionada a derechos humanos? Ellos fueron, Centro de control.
No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están adscritos a ningún convenio tratado en materia de derechos humanos. Pero, más sin embargo, Estados Unidos sí tiene influencia sobre muchos países de Latinoamérica para que ellos sí se suscriban a convenios y tratados de derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Para Porque es mantener la el forma control. de presión y control, porque digamos nosotros, por ejemplo, en Para el que ellos no Tratado puedan hacer lo mismo. Sí, total. Sí, porque nosotros el Tratado de Libre Comercio que tenemos como con Estados Unidos, con el DRCAFTA, por ejemplo, o sea, nosotros ya, o sea, yo no sé cómo no nos han sancionado por el tema de trabajo infantil, porque ese Ujú, tema sí está muy explícito en ese TLC, ¿verdad? ujú. Pero esa es la realidad. Pero bueno, ese es tema para otra materia, no para esto. Continuemos. Bueno, vamos pues, con los límites del jus variandi, que tiene un triple filtro. Entonces, para que el cambio sea válido, se deben de cumplir con 3 presupuestos. Razonabilidad, es decir, que no debe ser un cambio caprichoso, es decir, que ese cambio debe tener una razón de ser. Funcionalidad, que debe de tener una justificación relacionada con el funcionamiento de la empresa. Indemnidad del trabajador, que no se debe afectar económicamente ni moralmente al trabajador. Si hay perjuicio, ¿qué sucede? El patrón no lo debe de compensar. Entonces, para que un cambio, digamos, en un contrato sea válido, debe de existir estas 3 condicionantes, que sea razonable, que se deba a la funcionalidad de la empresa y sobre todo que no afecte económicamente ni moralmente al trabajador. Y si sucede alguna de estas 2, ¿cuál es la obligación del patrón? Compensarlo. Vamos con un ejemplo práctico. Un cambio válido, ¿cuál sería? Un trabajador administrativo pasa de la oficina 1 a la oficina 2 en el mismo edificio por reorganización interna. No le bajan el salario ni la categoría. Ese cambio de ambiente o de estadía del trabajador le afecta a él. ¿Es un cambio caprichoso? No. Les pregunto. No, ¿verdad? Porque inclusive la oficina puede ser mejor de la que tenía. O inclusive si se cambian de edificio puede ser mucho mejor ubicado o con mejores condiciones. Si cambió la empresa tal vez por cuestiones de que iba a rendir más, está justificando el funcionamiento de la empresa y no le está afectando ni económicamente ni moralmente. ¿Por qué? Porque continúa con el mismo salario y no cambia su categoría o por la finalidad por la cual el trabajador está prestando sus servicios. Entonces es razonable y funcional. No sé si me doy a entender. Sí, licenciado. Ahora veamos un cambio ilegal. El trabajador gana 4,000 pesos, 4,000 quetzales, perdón, y lo trasladan a otra ciudad. Por ejemplo, trabaja en la capital y lo trasladan a Petén, ¿verdad? ¿Qué cuántas horas son ustedes en carro ahí? 8 horas, ¿verdad? Ustedes. Sí, no es que más, ¿verdad? Por las paradas que se puedan hacer, ¿verdad? Bueno, entonces no le van a pagar viáticos ni transporte. Ahí estamos ante un despido injustificado, pero ahí ¿qué le va a provocar al trabajador? Un perjuicio económico. Entonces ahí no se cumple el principio de indemnidad del trabajador. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Sí, Conteste y me licenciado. conteste. Ok, bueno. Ahora bien, vamos pues, en Guatemala, los derechos laborales, como lo venimos diciendo desde la primera clase, segunda, no se pueden negociar hacia abajo. Es decir, solo se puede aplicar lo que hablábamos, el principio de superación. Entonces, el principio de superación de derechos mínimos. Recordemos que si en un contrato de trabajo se encuentra contenida alguna cláusula que violente esas garantías mínimas, automáticamente esa cláusula se queda sin efecto y se reemplaza por lo que establece la ley en beneficio del trabajador.
A pesar de que se bonifiquen varias cláusulas del contrato de trabajo, la relación laboral va a persistir o se mantiene. Esta no va a variar. Y en relación a la ius varianti, el empleador efectivamente, como lo vimos, si cumple con 3 características, puede hacer cambios, pero pero también tiene límites legales. Entonces, como hablábamos, esos 3 cambios, es decir, pueden darse si existe razonabilidad, funcionalidad y indemnidad del trabajador. Entonces, no sé si estamos claros con relación a la nulidad del contrato de trabajo. Sí, Ok, Lick, tengo una duda. adelante. Perdone, o sea, puede decirse que un contrato de trabajo puede tener varias cláusulas que pueden ser nulas, pero el contrato sigue estando vigente o ante la ley. Sí, y automáticamente lo que veíamos. Automáticamente lo digo, veámoslo imaginariamente. Esas cláusulas se tienen por no puestas y automáticamente se coloca lo que por ley tiene el trabajador, o por lo que ley tiene el trabajador por derecho. Gracias, Lick, gracias. Bueno, entonces, vamos a ver unos artículos. En lo que empezamos. Bueno, ¿quién le puede dar lectura al artículo 27, por favor? Le lectura del artículo 27. el contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiera a las labores agrícolas o ganaderas, B, al servicio doméstico, C, a los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 70 días, y D, a la prestación de un trabajo para obra determinada, siempre que el valor de esta no exceda 100 quetzales, y se hubiese señalado plazo para entregar siempre que éste no sea mayor de 70 días, de 60 días. Entonces, si quieren, ahí arriba del artículo 27, colóquenle contrato verbal. ¿Ya? Bueno. Ahora bien, le damos el artículo 32, por favor. Alguien que me colabore. 32. Los contratos relativos al trabajo de los jóvenes que tengan menos de 14 años deben celebrarse con los representantes legales de estos y, en su defecto, se necesita la autorización de la Inspección General del Trabajo. El producto del trabajo de los menores a que se refiere el párrafo anterior lo deben percibir sus representantes legales o la persona que tenga a su cargo el cuidado de ellos, según la determinación que debe hacer la Inspección General de Trabajo en las autorizaciones a que alude este artículo. Bueno, entonces en hagamos la relación de lo que habíamos leído, el artículo 102, literal L de la Constitución, que hablábamos de los menores de 14 años que necesitan la autorización de la Inspección General del Trabajo, pero que deben de cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Como lo vimos en la diapositiva. Perdón, ¿qué es el artículo 31? Es que ahí me perdí un poquito. El artículo 32 estábamos leyendo ahorita. 32. Y hacemos la relación con el artículo 102, literal L de la Constitución. Entonces, miren que es importante que nosotros leamos o tengamos presente
los principios que se encuentran en los considerandos, porque ahí encontramos la base de qué, sobre lo que se sustenta, se fundamenta el derecho laboral de nuestro país. Y a la larga estos principios son la base por los cuales se debe de velar para que no se violenten los derechos mínimos que tienen los trabajadores, que es algo que, digamos, se dificulta, ¿verdad? O que se da mucho, que por desconocimiento de las personas y que no debería de pasar, a pesar de lo que hemos visto, ¿verdad? Que aún y cuando se tenga alguna cláusula en un contrato de trabajo que ésta violente derechos mínimos, se debe de tener por no puesta, pero derivado del desconocimiento que tienen las personas, firman así los contratos desconociendo que se están violentando sus derechos. Ahora bien, ¿quién me hace favor de leer el artículo 14? Solo la primera parte. Artículo Artículos 14. El presente código y su reglamento son normas legales del orden público y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza que sean existentes o que en el futuro se establezcan en Guatemala, lo mismo que todos los habitantes de la República, sin distinción de sexo ni nacionalidad, salvo a las personas jurídicas de derecho público contempladas en el segundo párrafo del artículo 2. Ok, gracias. Este artículo 14 lo vamos a relacionar con el artículo 20 del Código de Trabajo. Alguien que lea solo el artículo y la literal A y B, por favor. Hagamos la relación del artículo 14 con el artículo 20 y el 20 con el artículo 14. El 20 sería, Por favor. Dice el artículo 20, el contrato individual de trabajo obliga no solo a lo que se establece en él, sino a... Solo permítame. Entonces coloquémosle número 1, no solo lo que establece en él. Pongámosle ahí número 1. Vamos con la literal A. Ahí coloquémosle número 2. Adelante. Literal a la observancia de las obligaciones y derechos que este código o los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Ahí dejémoslo, perdón. Vamos a la literal B. Ahí coloquémosle número 3. Adelante. Literal B. A las consecuencias que del propio contrato se deriven según la buena fe, la equidad y el uso de costumbres locales o la ley. Ok. Bueno, entonces, este artículo también relacionémoslo con el artículo 102, literal T de la Constitución. ¿Podría repetírmelo, perdone? Sí, relacionémoslo con el artículo 102, literal T de la Constitución. Muy bien. Vamos a continuar con este artículo el día viernes, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Todo claro el día de hoy. Espero que me haya dado a entender con ustedes, que hayan entendido lo que les quise transmitir el día de hoy. Yo, licenciado, pues, tengo una duda. Sí, adelante. Fíjese que yo estaba recordando que en el artículo 31 dijeron que había una reforma que decía que eran 15 años y en los otros artículos dice que es 14. ¿Solo aplica para el artículo 31 o en general? Fíjese que les soy sincero, yo tengo mi código que lo compré, pero no lo tengo aquí a la mano, pero sí tenía esa anotación. No sé si alguien tiene, creo que ¿quién tendrá el código a la mano, el actualizado? Porque no recuerdo si en el artículo 32 también hace referencia o en el 31 hace referencia a que yo me imagino que tendríamos que ambos. buscar
Ajá, pero sí, yo me imagino que en todas las frases donde dirá 14 años tendríamos que buscar el acuerdo 260-2019, que me imagino que regulará que la frase 14 años se sustituye por la frase de 15 años. Pero me imagino que sí, así ha de ser. Sí, es correcto, Lick. Licenciado, Adelante. de hecho también el Código Civil en el artículo 259 se hizo la reforma, también que es 15 años, Ajá, ok, incapacidad relativa. ok. Bueno, entonces hoy sí ya no les quito más su tiempo. Espero que hayamos aprendido un poquito más de este curso. Como les digo, el derecho laboral es bonito. En la práctica, en el papel, es bonito. La realidad es otra, ¿verdad? Gracias, Lick. Gracias, Lick, muy amable. Gracias, Lick. Bueno, Gracias, Lick. bueno.